Hola a todos de nuevo, seguimos un día más con nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy os revelaremos un pequeño truco de las factorías de Laravel que nos ayuda a generar datos de prueba más coherentes entre sí. En la última clase creamos nuestra factoría de productos con los siguientes atributos: un identificador del producto, su descripción, el precio, el stock, es decir, la cantidad disponible, y el estado del producto. Utilizamos la librería Faker para producir estos valores aleatoriamente y seleccionamos de forma fija el estado activo del enum de estados del producto. Aunque este código es funcional, seguramente alguno de vosotros ya se haya dado cuenta de una posible incongruencia que en ningún caso ocurriría en la aplicación real. Podría suceder que Faker asignara el valor 0 al stock, en cuyo caso el estado del producto no debería ser activo, sino el de sin stock. A continuación os vamos a mostrar de qué forma podemos conocer los valores de los atributos previos para establecer condiciones lógicas que aseguren una mayor coherencia entre los datos y reflejen fielmente la realidad de nuestra aplicación. Realmente es muy sencillo. Laravel nos permite usar una función anónima, también conocida como callback, para acceder a los valores anteriores. Así pues, vamos a refactorizar esta factoría para ajustarla a nuestras necesidades. La idea es que cuando el stock sea 0, el estado del producto sea sin stock, y que cuando el stock sea diferente de 0, entonces el estado adquiera uno de los dos valores alternativos, bien activo o inactivo. Para ello, en lugar de configurar el mismo valor predeterminado para el estado, vamos a escribir una función anónima del siguiente modo. Vamos a usar la palabra reservada de función, que va a recibir un array con los atributos. En primer lugar, evaluaremos mediante una condición si el valor de stock es 0, en cuyo caso lo que haremos será devolver el valor del caso de sin stock. En el resto de casos almacenaremos en una variable el resto de valores cuando el stock sea diferente de 0, y en vez de emplear lo que se nos está sugiriendo aquí, prefiero usar el método nativo de PHP ArrayReduce para que así en un futuro, si se añaden otros cases a ese enum, pues también puedan ser elegibles. En este caso vamos a usar los cases, descartamos el case cuyo valor sea sin stock, el resto los almacenamos y por tanto lo único que nos falta es retornar, por ejemplo, mediante Faker, un elemento aleatorio de los valores cuando el stock es diferente de 0. Perfecto, pues así estaríamos logrando un código más realista con el funcionamiento de nuestra aplicación. Vamos a probarlo con Xdebug. Vamos a añadir un puntito de parada justo aquí dentro de la función anónima. Vamos a arrancar Xdebug, nos venimos a nuestro test, lo ejecutamos, ¿vale? Y observamos que atributos, en este caso el stock de forma aleatoria, ha salido que es 80. Pues evidentemente vendría por aquí el código y entre los valores diferentes del case in stock, que aquí tenemos que son activos, ha elegido bien correctamente activo e inactivo, pues si los ejecutamos aquí en la consola de depuración, aquí por ejemplo elegirá o bien activo o inactivo, en fin, esto todavía no se ha ejecutado. ¿De acuerdo? Entonces el flujo en este caso estaría funcionando correctamente. Vamos a volver a lanzar el test y en este caso vamos a forzar que el valor sea 0. ¿Vale? En este caso nos vendríamos aquí porque, claro, es altamente improbable que salga, hay una posibilidad entre 100 que salga 0, ¿no? Entonces vamos a venirnos aquí y vamos a decir que el valor de atributos stock es igual a 0. Cuando ejecutamos esto, vemos que aquí en el lateral ya ha cambiado su valor, con lo cual en este caso en la siguiente línea sí que entraría y devolvería por tanto el valor del estado sin stock. Por tanto, podemos afirmar que la lógica de nuestra factoría, en este caso del atributo de estado, está funcionando como queremos. Antes de acabar el vídeo, nos parece interesante compartir con vosotros unas pruebas que hemos realizado para comprobar el conocimiento que se tiene de los atributos desde diferentes funciones anónimas. Un descubrimiento curioso es que parece ser que Laravel ejecuta los callbacks de las factorías en último lugar, por lo que incluso añadiendo el callback en primera posición, sabemos cuál es el valor de la descripción, del precio o del stock. Lo que todavía no se conoce en este punto es el valor del estado, ya que es un callback pendiente de ejecución. Si le damos al play para que siga el código, veremos que cuando llega al interior del segundo callback, en este caso sí que conocemos el valor del ID, ya que el callback anterior ha sido leído. En los próximos vídeos os enseñaremos otras características de las factorías de Laravel que nos servirán para escenarios complejos como este último que os acabamos de presentar. Esperamos que os haya gustado la sesión de hoy
y hasta la siguiente. Un fuerte abrazo.